Muy buenos días. Bienvenidos todos. Qué gusto que nos acompañen en la conexión. Desearíamos que también estén aquí con nosotros, si les es posible. Aquí los esperamos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas. Para los que no han estado conectados o no han podido venir, estamos estudiando un salmo que es el Salmo 15, unas preguntas del salmista David o del rey David o del profeta David, como tú lo conozcas. Una pregunta que le hizo a Dios: ¿quién habitará en tu presencia? Básicamente les está diciendo, le está preguntando. Y entonces Dios empieza a dar unos lineamientos de quién es el que va a estar en la presencia de Dios. Algunas cosas son el que haga esto y otras cosas son el que no haga esto. Entonces vamos a seguir estudiando esto. El título de hoy de esta enseñanza es ¿al justo o al injusto? ¿A cuál prefieres? ¿Al justo o al injusto? ¿A cuál prefieres? Vamos a leer Salmos 15, en el verso 1, la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y vamos a leer hasta el versículo 14, hasta el versículo 4, disculpen. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este es el tema de hoy. La parte que vamos a estudiar es la parte que está ahí resaltada. Es una parte un poquito amplia, pero la vamos a tratar de explicar. Son dos puntos que encierran en una sola cosa y vamos a tratar de explicar conforme lo que dice la Escritura, y aparte vamos a tratar de explicarla en nuestro contexto, como nosotros vivimos en la actualidad. Para esto, que podamos tener un panorama un poquito más amplio de lo que se trata el tema, quiero comentarles tres anécdotas, tres historias. Y van a ser tres, sé que normalmente comentamos una, pero van a ser tres para que no haya algún pensamiento de que la balanza se inclina hacia el hombre o la mujer. La primera de la historia, son historias verídicas. La primera historia, más bien dicho, es de una mujer que era joven, esta mujer, y se empezó a enrolar sentimentalmente con una persona mayor de edad. Aparte de que era mayor de edad, su comportamiento no era muy apropiado. Entonces ella quedó deslumbrada por su comportamiento, más aparte porque era mayor. Pero había algo interesante, que sus padres de esta muchacha o de esta joven le decían: no te cases con él. Y ella: no, es que es bueno conmigo, pero es que es atento conmigo. Y otra vez decían: no te cases con él. Posteriormente también sus amistades, cuando empezaron a conocer a este señor, ya era un señor, también le recomendaban lo mismo: no te cases con él. Pero ella insistió y finalmente se casó. El día de su boda, lejos de ser una noche, ¿cómo le llaman? Noche de miel, o luna de miel, más bien dicho, esa noche este hombre le fue infiel. Esa misma noche que se casaron, le fue infiel. No fue tan de miel. Entonces pasó el tiempo, este hombre empezó a golpearla, empezó a maltratarla, quedó embarazada esta mujer y la hizo que abortara, y finalmente ella estuvo de acuerdo. Raro que ya siendo un matrimonio, pero finalmente, después de golpearla varias veces y después de serle infiel varias veces, ella decide separarse de este hombre. El problema es que no escuchó el consejo de las personas que conocía de años y solamente tuvo en gran estima
a una persona que le deslumbró la vida, que le habló bonito y que tenía de alguna forma un carácter que a ella le gustaba. Hay otra historia de un joven, un hombre, que se enamoró también de una mujer atractiva, que esta mujer cuidaba mucho su físico, era vanidosa en extremo, y que de alguna manera al hombre le cautivó eso. Esta mujer tenía 2 hijas y dijo la mamá del muchacho: ¿sabes qué? Mira, yo veo a esta persona así, así, así. No conviene que tú te cases, maltrata a las niñas que tiene, no es una buena persona. Pero él no hizo caso, despreció a los consejos de sus padres y también se metió con la mujer, se casaron. Finalmente, la mujer también curiosamente golpeaba al hombre y maltrataba mucho a las niñas. Tuvieron un hijo, pero finalmente fue destrozado ese matrimonio y lo mismo, se despreció a aquellos que tenían un buen consejo para el hombre, pero se apreció más a la mujer. Y por último, una situación muy complicada de un joven que tenía buen estudio, tenía una familia, digamos, sólida, conforme lo que manda la Escritura. Y este joven tenía buenos consejos de sus padres que eran temerosos de Dios. Este joven en la escuela empezó a tener algunas amistades no muy sanas, y los padres, preocupados por él, más el hombre, el papá, le dijo: ¿sabes qué, hijo? No te convienen esas amistades. ¿Por qué? Porque se veía en su comportamiento, en su forma de hablar, en sus expresiones. El papá no sabía hasta más de eso, y el hijo dijo: no, son mis amigos, déjame escoger lo que yo quiero, ellos son buenos conmigo, ellos me han enseñado muchas cosas. Entonces pasó el tiempo, el joven cayó en la drogadicción, finalmente cayó en la cárcel, y todo fue porque se despreció el consejo de los padres y se apreció más o se consideró más la amistad de las amistades de este joven. Yo sé que en las historias que acabo de narrar normalmente están metidos las emociones o los sentimientos, el enamoramiento, que se deslumbran. En los 2 primeros casos se deslumbran porque hay un enamoramiento. Pero definitivamente es un todo. Lo que Dios nos quiere explicar hoy a través de su palabra es que normalmente como seres humanos nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en personas que se imponen, en personas que sobresalen por su carácter, y que de alguna forma los jóvenes tratan de imitar ese comportamiento. Les gana, se sienten seguros ahí. Dios, a través de su palabra, nos dice en este salmo que Dios, que el hombre va a habitar con Dios si es que menosprecia al vil, pero honra al que teme a Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar de explicar. Hay varios pasajes de la Escritura que quiero que me acompañen a leer, y el propósito de la enseñanza es que tú puedas hacer conciencia de cuántas veces tú has menospreciado al justo y cuántas veces tú has honrado o has confiado o te has acercado más al injusto. Ese es el propósito de la enseñanza. Para esto vamos a estudiar 2 cosas. En esencia vamos a estudiar cómo Dios condena a aquellos que aman al injusto y cómo Dios reprueba a aquellas personas que no aprecian al justo, tanto una cosa como la otra. ¿Qué quiero decir? No solamente es
no despreciar al justo, sino no escuchar al justo. Porque tú puedes decir, bueno, yo no desprecio a las personas justas, pero tampoco las honras con escuchar su consejo. Tampoco te interesa a ti acercarte a ellas. Tampoco te interesa ser amigo de una de ellas. ¿Por qué? Porque normalmente los justos son los temerosos de Dios, normalmente. Quizás nosotros pudiéramos tener en nuestro alrededor, en nuestro círculo de amistad, algunas personas que tienen buena moral. Buena moral. ¿Sí se entiende ese término? Que no roban, que no matan, que tienen un buen lenguaje, que no son obscenos cuando hablan, que no usan palabras antisonantes. Pero desgraciadamente en la buena moral falta el mandamiento de Dios o la esencia de Dios para que se pueda complementar, para que pueda tener que se pueda considerar un justo. Ya lo veíamos en la primera enseñanza de este ciclo, quién se le consideraba justos, pero ahora lo que nos vamos a enfocar es que no solamente es no meterse o no despreciar a un justo, sino más bien es que tú rehusas juntarte con un justo, que tú rehusas estar cerca de ese justo. Por otro lado, también se trata la enseñanza de que puedas entender que no solamente es no menospreciar al injusto o al vil o al que es ya menospreciado por Dios. No se trata solamente de que tú digas, bueno, es que yo no lo aprecio a él. Sí lo escucho, no me hace nada, no me quita nada con ponerle atención. No, lo que quiere Dios es que tengas una separación, que tú puedas entender que eso, aunque tú quizás no lo tengas en alta estima, eso lo tienes que rechazar. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que las buenas costumbres, las malas ¿qué? Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando nosotros prestamos oído, y más a los jóvenes, va para los jóvenes, nosotros prestamos oído a personas que normalmente no nos edifican, que no nos ayudan en nuestra alma a construir un carácter en nosotros, estamos recibiendo información que posteriormente la vamos a reproducir sin darnos cuenta, sin que nosotros queramos, lo vamos a reproducir, es algo natural del ser humano. Bueno, entonces, en la segunda parte de esta enseñanza, vamos a ver el ejemplo histórico de cómo es que se despreció a un justo. Ok, Salmos 15:4 dice, ¿quién habitará en tu monte santo? Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra versión de las Escrituras dice esta fracción, traje esta fracción. Solo quien desprecia al que merece desprecio, repito, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Como que eso está más entendible. Solo quien desprecia, eso es lo que significa vil, es el menosprecio, solo el que desprecia al que merece desprecio. El que merece desprecio es la palabra vil. La palabra vil es alguien que está en poco, que Dios considera en poco, eso es. Pero dice, pero respeta a quien honra a Dios. Vamos a poner un poquito más amplio el contexto del menosprecio. Para eso vamos a ver que es una palabra hebrea, que es la palabra maas. Y normalmente nosotros usamos ese término con desechar, desestimar, despreciar, menospreciar, tener en poco. Nosotros usamos ese término de esa forma. Entonces, vamos a ver el primer versículo en donde Dios nos aconseja con respecto a este tema. Vamos a verlo. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando tú veas en la Escritura una terminación o unas palabras que dicen ay, es como un lamento que dice la Escritura, porque van a venir cosas como que un dolor en su corazón de decir, ay, ¿por qué? No sé si tienes esa expresión. Fíjate que el contexto de Isaías 5 es que Dios está hablando a la nación de Israel y está poniendo una parábola, si la queremos ver de esa forma, hablando de una viña que se plantó y que de alguna manera no dio buenos frutos, y que dice, entre todos esos personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En nuestro contexto mexicano, por todos los que escuchen la enseñanza de otro país, en nuestro contexto mexicano, si tú ves a una persona, un hombre que tiene más de una esposa, perdón, más bien a su esposa y amantes, sería el término correcto, como que el hombre normalmente aplaude eso. Porque se dice, ay, es que ese sí es hombre, tiene a su mujer y aparte tiene esta en tal lugar y aparte tiene esta en tal lugar. Ahora, si nos bajamos un poquito para no llegar al matrimonio, aquel joven que tiene más de una novia y que está con una y que después está con otra y después en la fiesta con otra, a ese se le considera como un varón, como una persona de más estima. Y algunos jóvenes dicen, yo quiero ser como él. Y se le tienen mayor estima. Pero ¿qué pasa cuando un joven dice, yo no quiero novia? A mí me han enseñado en mi casa que voy a guardarme hasta el matrimonio. Y entonces a ese joven se le dice, ¿eres homosexual? ¿Te gustan los hombres? ¿Acaso no te gustan las mujeres? Y empiezan a atacarlo de tal manera que aún las mujeres lo están asediando. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Otra situación muy cercana que yo pude contemplar es que ciertas mujeres les gusta estar teniendo novios aquí, novios allá, porque les atrae que los hombres las sigan y las estén buscando. Y entonces ya se ponen una minifalda, ya se ponen un escote, ya enseñan ahí su cuerpo y se pintan y buscan la manera de atraer más y más y más a los jóvenes. Pero hay otra joven que le gusta guardar su cuerpo, que le gusta tener ahí su intimidad para ella y que se está guardando para el matrimonio. Y entonces empiezan a atacarla muy fuerte. Es que es una monja, eres una persinada, ya quítate eso. Y empiezan a atacarla de tal manera. ¿Por qué razón? Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea, tienen a mayor estima aquellas jóvenes que tienen esa provocación y buscan de alguna manera atraer a más vistas, pero desprecian a aquella mujer que es tranquila, que no le gusta llamar o demostrar su cuerpo hacia todas las personas. Lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En el libro de Malaquías, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Viene la respuesta, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La persona, cuando tiene este concepto acerca de que todo lo que Dios reprueba para él es bueno, llega a tener este pensamiento. Si al narcotraficante le va bien y aunque vende droga y mata personas, le va bien, ¿dónde está Dios?
Si al adúltero que está aquí, que está allá, yo veo que prospera en su negocio, yo veo que le va bien con una mujer y con otra y están contentas, ¿dónde está Dios? Yo creo que a Dios le agrada eso. Entonces se empieza a desvirtuar la mente y entendemos cosas erradas. Pero quiero decirte la advertencia o la sentencia que dice para los que piensan de esta manera en el siguiente capítulo 3, en el versículo 5, dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan a su salario al jornalero, en su salario al jornalero, y la viuda y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Jehová, que es el Dios todopoderoso, desde el cielo está contemplando todas las cosas en la tierra, y no solamente con sus ojos las contempla, sino que también conoce tus pensamientos. Dios en este momento sabe qué pensamientos tienes. En este momento Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Te trajeron a la fuerza? ¿O estás aquí por convicción? ¿O estás buscando a Dios sinceramente? ¿O de alguna manera solamente quieres saber qué se dice ahí? ¿Por qué te conectas o por qué dejas de conectarte? Todo eso lo sabe Dios. Pero no se queda en ese saber, sino que también Dios conoce por qué razón tú sigues a aquella persona que es impía, que no tiene temor de Dios, que alza falso testimonio contra su prójimo, que de alguna forma está tratando de maquinar todas las cosas a su favor. Todo eso lo conoce Dios. Tú podrás engañar a quien tú quieras. Tú me podrás engañar a mí, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tus tíos, a quien tú quieras engañar, tu esposo, a tu esposa. Pero al que no puedes engañar es a Dios. Y dice Dios que Él vendrá a vosotros para juicio. Todas aquellas personas que siguen lo malo, Dios vendrá a ellas para juicio. Todas aquellas personas que menosprecian al justo, Dios vendrá con ellos para juicio. En esto de la sociedad actual, todo lo que tú te puedas imaginar está torcido. De alguna forma, los padres tratamos de educar bien a nuestros hijos, a nuestros principios, a lo que nosotros consideramos o que hemos entendido en la Biblia, pero nos falta mucho que aprender. Y muchas cosas que para nosotros son buenas como padres, quizás para otra familia no son tan buenos. Como por decir, yo le doy a mi hija la libertad, pero para otros padres quizás esa libertad que yo le doy a mi hija sea mala, porque la va a corromper después. Pero quizás para otros padres que tienen tan sujetos a sus hijos, los corrompen también porque los tienen en estrecho. Entonces hay muchas cosas que de alguna forma nosotros consideramos buenas, pero que a la luz de la palabra son equivocadas. Ahí es en donde nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, ¿lo que yo hago está bien delante de ti? Señor, ¿lo que yo apruebo es correcto delante de tus ojos? Porque si nosotros nos quedamos con nuestra opinión propia, ya erramos. Ahí tenemos ya un problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a tener los problemas como los que los tuvieron los personajes de las historias que te conté aquí en la tierra, pero también dice la Biblia que Dios vendrá a juicio. ¿Consideramos que Dios a nosotros aprueba lo que nosotros hacemos? ¿Consideramos que Dios solamente cumple el capricho de nosotros? ¿Consideramos que solamente Dios no ve lo extremo, lo malo, a los narcotraficantes, a los homicidas, pero no nos está viendo a nosotros nuestro proceder? No, Dios contempla todo. Y aunque en el momento Dios no trae un juicio, ya se viene preparando todo, porque dice la Escritura que todo lo que el hombre segara, eso también cosechará. Entonces, cuidado con lo que estamos sembrando, tanto en nuestro corazón como en nuestro prójimo. Sinceramente, tenemos que entender
que no solamente se trata de lo que nosotros consideramos como bueno o malo. Por decir, imagínate que tu padre ha sido muy cariñoso contigo, te ha amado y que ha estado contigo en las buenas y las malas. Pero desgraciadamente por ahí conoces algo de tu padre que no es muy honroso, que tiene una vida diferente. Contigo no, pero con tu madre sí, o en sus negocios. Tú porque tienes en buena estima a tu padre, ¿significa que tienes que aprobar lo que él hace? O imagínate que tu padre o tu madre o tu tío siempre te han tratado de proveer lo que tú has necesitado, pero de alguna manera sus negocios no son lícitos. ¿Será que tú le tienes que tener estima a ese tío, padre, hermano, madre? Pero si no lo tienes en estima, pierde los beneficios que te da tu padre, o tu madre o tu pariente. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Saliendo de aquí le dirías, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi aprecio hacia ti, hasta aquí te recibo lo que tú me has dado. ¿O te harías de, no puedo decir la vista gorda, pero del oído gordo quizás, no sé si existe ese término, pero haciendo caso omiso de lo que Dios te hable hoy y decir, yo sigo porque estoy recibiendo beneficios de esto? Terrible, terrible, porque estás menospreciando al justo, que es Dios en su palabra, y estás apreciando más al vil, al que Dios desprecia. En Proverbios capítulo 17, verso 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, fíjate, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ambos, no uno solamente. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, si tú estás justificando a la persona impía, a la que tiene doble moral, a la que tiene una doble vida, a la que tiene negocios torcidos, negocios ilícitos, a aquel que está engañando y siendo vil con la familia o con sus hijos, y tú lo estás justificando, bueno, es que es así porque la sociedad, es que es así porque si en este país no transas, no avanzas, es que es así porque todo el sistema nos lleva a hacer eso, es que es, y empiezas a justificarlo, el por qué razón es así, dice que es abominación a Dios. Pero está la otra parte, el que condena al justo, el que de alguna manera tú sabes que una persona se comporta de una forma correcta, que agrada a Dios, pero que estás constantemente condenándolo y estás diciendo tú muy santo y tú un aleluyo y tú eres esto y eres un hipócrita y seguramente en tu corazón está algo que enturbia y entonces estás agresivamente con él, constante. Eso es abominación a Jehová. ¿O qué pasa cuando un justo tiene algún altercado contra un impío porque el impío está sobre de él y está acusándolo falsamente? Y entonces tú escuchas y dices, yo le creo a este porque es mi familiar. Aquel, quién sabe, estás justificando al impío y estás condenando al justo. Eso es abominación a Dios. Abominación a Dios. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Has condenado al justo? ¿Te has inclinado en aceptar el reproche o en aceptar lo que dice el impío, lo que dice la persona injusta?
¿Te has inclinado a creerle más a una persona que tú conoces que su comportamiento no es apropiado y que te ha dado una y otra vez testimonio de eso, y que aquel que ha sido recto contigo y que has visto un cambio y que has tenido la facultad o la forma de ver que te da testimonio que es justo, y entonces has condenado al justo y le has creído al injusto? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces te has inclinado a buscar más o a apreciar más a todas aquellas personas que hacen daño con sus acciones, con su forma de hablar, con su forma de actuar? ¿Cuántas veces? Y aquella persona que te ha servido, que te ha amado, que te ha dado la mano, has despreciado, has condenado, has dicho: vete de aquí, no te quiero ver. ¿Por qué? Porque sabes que te ama esa persona. Y aquel que es vil contigo, que te ha tratado mal, que te ha hecho la vida imposible, a él sí le tienes más respeto y lo honras más. Y a él sí no le faltarás el respeto como al justo. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si de alguna forma tú te encontraras con una persona que teme a Dios y que sabes que de su boca no va a salir nada en contra de ti, ni tampoco te va a agredir, y que te va a hablar del amor de Dios, pero también te encuentras a una persona que es un homicida, que es un bandido, que de alguna manera tú conoces que tiene la facultad, porque no tiene consideración, de hacerte daño, y que te dieran a elegir entre ella, entre las dos personas? ¿Qué harías? ¿Quedar bien con la persona impía para que no te haga nada y condenar al justo? ¿O aunque sabes que te va a ir mal con la persona injusta porque va a tomar represalias contra ti, ser genuino y decir: yo me quedo con el justo? ¿Qué harías? Bueno, vamos a introducirnos en la segunda parte de nuestra enseñanza, que es el desprecio más grande de la historia. Para esto vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 15 en adelante. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, ¿quiénes ellos? Todos los de la asamblea, todos los que vamos a ver más adelante, que no solamente estaba el pueblo, sino mucho más del pueblo, el pueblo. Dice: reunidos ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, de los que están conectados, conocemos un poquito de la historia de la que estamos leyendo. Si no es tu caso, va a ser muy interesante. Se encuentra Pilato haciendo una pregunta hacia toda su audiencia, hacia todo el pueblo, todos los que estaban presentes. Y entonces hace una pregunta como la que yo te hice hace unos momentos. Tiene a dos presos, uno llamado Barrabás, otro llamado Jesús, que son los dos personajes que pasan en esta historia acusados. Y le preguntan a todos: ¿a quién quieres que le suelte? Porque si tú recordarás, si tú conoces un poquito de la Biblia, en la Pascua es que pasa por alto, eso significa la Pascua, ¿no? Entonces los romanos tenían, no puedo decir que en esclavitud, pero tenían oprimidos a todo el pueblo judío. Y muchas cosas los romanos hacían al pueblo, como cobrarle impuestos, cobrarles cada mes una cuota. Pero el pueblo de Israel, o los judíos, habían ganado varios favores, entre ellos que cada Pascua, como algo simbólico,
soltaran un reo, soltaran un preso, el que el pueblo quisiera. Entonces Pilato, como ya era el tiempo de la Pascua, les dice, bueno, ya por costumbre está que nosotros soltamos a un preso que nosotros tengamos aquí, el que ustedes quieran. ¿A quién quieren que soltemos? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Bueno, mira, de Jesús conocemos mucho porque por eso estamos hoy convocados, ¿verdad? Pero vamos a ver unas cosas solamente de Él. Jesús era maestro de las verdades celestiales. Era maestro de las verdades celestiales. O sea que Él vino a enseñar las cosas del cielo. Era sanador de enfermos, libertador de gente endemoniada, aquellos que habían caído presos de los demonios y que los tenían atados a las personas, estos demonios. Jesús se acercaba y reprendía a los demonios y salían de las personas. Resucitada a los muertos, también hay testimonio en la escritura de eso, y también hay testimonio de que milagrosamente alimentaba a multitudes con sencillos panes y peces, y alimentaba multitudes, estoy hablando de más de 5,000 personas. Esto era más o menos la personalidad de Jesús, lo que se conocía en aquel entonces de Jesús, porque Él iba por todo Israel, iba predicando, entonces iba no solamente enseñando de las cosas celestiales o del cielo, sino que también iba sanando en su paso a todos los enfermos, y iba dando libertad a todos los endemoniados, y iba teniendo misericordia incluso aunque no se lo pidieran de aquellas personas que tenían una situación de duelo. El Señor les hacía un milagro y resucitaba al muerto. Estas eran las credenciales del Señor Jesucristo. Era su proceder del Señor Jesucristo. Entonces, el nombre de Jesús, quiero que sepas que el nombre de Jesús es un nombre de origen hebreo, proviene de la palabra Yeshua, que significa Yahvé es salvación o Dios es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Estas más o menos para que tengas un panorama de quién era Jesucristo, quién era aquel acusado. Y repito, sitúate en lo que ellos sabían en ese momento. Yo sé que tú sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios ahorita, que tú sabes que Jesucristo es el Salvador, pero en ese momento es lo que ellos sabían de Él. Mateo capítulo 27, verso 16. Ahora vamos a ver un poquito acerca de quién era Barrabás. Verso 16, tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. En primer lugar, la escritura en el libro de Mateo nos dice que era un hombre famoso. Marcos 15:7 nos dice, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, motín quiere decir que se levantaron contra la autoridad, y en esa revuelta mataron, no dice a cuántas personas, no sé si nada más dice habían cometido homicidio. Lucas capítulo 23, verso 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en una ciudad y por un homicidio. Nos vuelve a testificar lo mismo que Marcos. Y Juan 18:40 nos dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Las credenciales de Barrabás es que era famoso, tenía una rebeldía contra la autoridad, era homicida y también era un ladrón. Era un ladrón. Entonces estaba por un lado Jesús y estaba por otro lado Barrabás. Pero no solamente eso, sino que el nombre Barrabás viene del hebreo que es Bar y Abba, que para nosotros quiere decir el Hijo del Padre. El Hijo del Padre. Entonces estaba Jesucristo con su antecedente, con su forma de ser, y estaba Barrabás con su antecedente. Jesucristo por sí mismo, el nombre dice Dios salva, y Barrabás dice que es el Hijo del Padre. ¿Por qué te platico todo esto? Porque es interesante
cómo es que se van descubriendo la Biblia por todo lo que Dios nos quiere explicar para que nosotros corrijamos nuestra forma de pensar. Por eso te lo estoy explicando. Mira, en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 44, nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las credenciales de Barrabás, o la forma de ser de Barrabás y su conducta, empatan muy bien con el que era su padre, que es esta descripción del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y entonces empieza a explicar Jesucristo cuáles son las características del diablo. Y normalmente cuando un hijo está pegado con su padre, o una hija está pegado con su padre o su madre, inmediatamente los niños empiezan a reproducir las cosas del padre, tanto la forma de hablar, sus ademanes, la forma de platicar, la forma de convivir, y empiezan a aplicarlas en su vida. Entonces, un hijo es semejante al padre, de tal manera que si nosotros ponemos atención en la vida de Jesús, dice él que es el Hijo de Dios, y entonces vemos cómo se hace a la imagen de Dios. O sea, te da a entender su carácter de Dios, su forma de ser de Dios, su amor de Dios a través de su forma de comportarse. Pero por otro lado también vemos la vida de Barrabás, que era la forma de comportarse del mismo diablo. Entonces era el hijo del padre. ¿De cuál padre? El padre de mentira. Es el padre de mentira. Por otro lado, Jesús se autoproclamó el Hijo del Hombre. Si nosotros tenemos un poquito de visión de lo que nosotros vemos de la Escritura, podemos ver que era básicamente una burla lo que estaba pasando ahí. Por un lado, Jesús es el Hijo del Dios, el unigénito Hijo del Dios vivo. Y por otro lado, a Barrabás, al que lo ponen a su lado para que el pueblo elija, es el hijo del diablo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes de entrar en eso, vamos a ver cómo es que que Jesús había llegado a ese momento. Jesús, versículo 23, el verso 1 y 2, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Tres acusaciones importantes que estaban haciéndole, por el cual llevaron a Jesús ante Pilato. La primera de ellas es que hallaron a Jesús pervirtiendo a la nación. ¿Quién ha leído la Biblia? Yo la he leído. En todos los evangelios encontramos que Jesucristo pervirtió a la nación. Las llevó, las incitó a pecar, las incitó contra el gobierno de Roma. No, mentira. Era mentira que prohíba dar tributo a César, ¿cierto? Cuando a Jesús le quisieron tentar, le dijeron que si era lícito dar tributo a César, y le dijo: a ver, enséñame la moneda. ¿De qué imagen tiene? No, pues que es de César. Pues entonces dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca prohibió dar tributo a César. Y luego dice aquí, diciendo que él mismo es el Cristo. Eso sí era verdad. Eso sí era verdad. Las acusaciones de estos hombres sacerdotes que le hicieron a Jesucristo eran falsas, excepto esta. Eso es de lo que le acusaban. Entonces, Jesucristo era un justo, y aún el que no era pueblo de Dios sabía que Jesucristo era un justo. Mateo 27, 19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no
tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién estaba sentado en el tribunal? Estaba sentado Pilato. Estaba escuchando todo lo que tenían que hablar. Y entonces su mujer le manda un mensaje y le dice: no tengas nada que ver con él, con este justo. Su mujer ni siquiera estaba metida en esta situación, pero ella comprendía que era un justo. Más adelante en este mismo capítulo dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El mismo Pilato, él dio el veredicto que era un justo, que era un justo. Vamos a ver en el libro de Lucas cómo se desarrolla la historia. En el libro de Lucas capítulo 13 en adelante dice: entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernadores y al pueblo. Quiero repetir esto porque es importante y quisiera que tú te lo quedaras para que puedas entender la historia completa. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, todo lo que se trataba de religión, a los gobernantes y al pueblo, o sea, todo el pueblo de Israel, desde los ministros hasta el más sencillo. Pilato los convocó. En el 14 dice: les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarle uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: ¿por qué? Pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. El panorama es este. Estaba Pilato juzgando un caso que le llevaron, y Pilato descubre que no tenía nada de culpabilidad este hombre llamado Jesús. Desgraciadamente, Pilato se encuentra entre todo el pueblo judío. Todo el pueblo judío estaba ahí, y se encuentra y les empieza a decir que nada había en este hombre para privarlo de la libertad. Y entonces dice: lo voy a castigar. ¿Pero de qué lo iba a castigar si era inocente el hombre? Y aún así, para mantener contento al pueblo, le dice: bueno, es inocente, pero lo voy a castigar y lo voy a soltar. Pero inmediatamente que escuchan eso de que lo voy a soltar, empiezan a gritar ahí: no, no, crucifícale, crucifícale. Yo te quiero preguntar, olvídate de lo que sabes de Jesús, quédate con lo que nosotros conocimos de Él en este momento. Sus credenciales que te decía yo, su forma de ser. ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento estando ahí? Ahí, que estuvieras en medio de ese pueblo. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras también pedido crucifícale? ¿Le hubieras dicho a Pilato: no queremos a este, crucifícale? Entonces, cuando Pilato les dio la opción de soltar a Jesús o soltar a Barrabás,
¿Qué hubieras escogido tú? ¿Qué hubieras escogido? ¿A Barrabás? ¿A Jesús? Qué decisión tan difícil, ¿no? Qué decisión tan difícil. Por una parte tenemos a un justo y por otra parte tenemos a un injusto, un impío, un vil, como hoy tenemos mucho que escoger. La gente, el pueblo, los sacerdotes, todos los que estaban ahí, a una voz gritaban: crucifícale, no queremos a este, fuera este, danos a Barrabás. ¿Sabes qué representa eso? Representa que todos los seres humanos normalmente escogen al diablo y no a Jesús y no a Dios. Terrible cosa. Y podríamos decirnos, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera escogido a Jesús, porque me dio testimonio, porque quizás yo fui uno de esos que sanó, porque quizás yo fui uno de esos endemoniados que liberó, porque quizás yo fui uno de esos ciegos que dio la vista. Yo hubiera gritado: a Jesús, queremos a Jesús. Pero lo trágico de todo esto, porque te decía yo que que te quedaras con lo que habíamos estudiado, lo que había hecho Jesús. Yo sé que ahora tú conoces más de Jesús. Y por ese conocimiento ahora somos más culpables que los que estuvieron en ese momento. Te voy a decir por qué. Porque hoy, conociendo la bondad y la misericordia de Jesús, que no solamente vino a enseñarnos las verdades del cielo, las verdades celestiales, también conocemos que a través de su sangre, a través de esa muerte, nosotros podemos ser libres del pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué somos más culpables? Porque hoy seguimos gritándole: queremos a Barrabás. Hoy seguimos gritando con todos nuestros pulmones: queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. ¿De qué manera? En nuestras acciones. Tú podrías decir ahorita: yo preferiría a Jesús. Pero en el momento que a ti se te da a escoger entre el pecado o caminar en la justicia, seguramente vas a escoger el pecado. Entonces, tú automáticamente estás diciendo: crucifiquen a Jesús. Yo no quiero nada con Jesús. Yo quiero seguir deleitándome en mi padre el diablo. Quiero a Barrabás. Menospreciamos al justo y amamos al impío. En aquel momento fue algo terrible, porque quizás desde el asiento, el lugar que tú tienes, tú ves a un hombre que está hablando. Y estoy aquí delante de ti y delante de los que están en la transmisión. Pero yo no veo a un hombre o una mujer, yo veo a muchas personas aquí. Y Jesús no vio algo como lo que yo veo, sino que Él vio mucho más. Y quizás Él, cuando estaba ahí, enfrente de todas las personas, Él pudo ver a aquella persona que le bendijo. Él pudo ver a aquel que le dijo maestro. Él pudo ver a aquel que le dijo te seguiré. Él pudo ver a aquel que le bendijo y le resucitó un hijo. Él pudo ver a aquella mujer que fue liberada de sus males. Y él pudo contemplar todo el pueblo. Y entonces, cuando Pilato le pregunta a todo el pueblo: ¿qué queréis hacer con él?
Aquel que recibió un favor de Jesús le gritaba: crucifícale, no con este, sino suéltanos a Barrabás. Y cuando tú has recibido un favor de Dios y Dios te ha venido a bendecir y tú empiezas a pecar y sabes que eso le molesta a Dios y que eso te separa de Dios y estás ahí pecando, básicamente estás diciendo: no contigo, Jesús, quiero estar con Barrabás, quiero estar con mi Padre, quiero perderme aquí con Él, quiero estar en mis delitos, quiero estar en mi pecado. ¿Tú qué, Jesús? Tú vete, Jesús. Terrible cosa. Porque cuando nosotros buscamos a Jesús, podremos decir: sí, quiero estar contigo, Señor. Pero cuando tenemos la oportunidad de demostrarle a Dios, entonces ahora sí le gritamos: crucifíquenlo, fuera este. Qué situación tan difícil. ¿Quién habitará en la casa del Dios vivo? ¿Quién habitará en su presencia? El que ama a Jesús, el que no rechaza a Jesús, el que aborrece a Barrabás y lo que representa a Barrabás. Pero hoy en día no es así. Qué cosa tan espantosa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir despreciando al justo? ¿O te vas a acercar al justo? ¿Vas a honrar a aquel que te ha amado, que se ha entregado por ti? ¿O lo vas a seguir despreciando? Dice el 23: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Mas las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. A grandes voces. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, el apóstol Pedro tiene una conversación con muchos judíos, con muchos israelitas. Tiene una conversación con ellos porque están asombrados de un milagro que hizo Dios a través de Pedro. Y estaban yendo camino al templo, Pedro y Juan. Entonces se encuentran con una persona coja de nacimiento. Y lo que hace Pedro es que se le queda viendo y le dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, que sea sano. Se levanta este hombre y empieza a dar brincos, alegre, contento. Y entonces todas las personas que estaban allí se empiezan a maravillar de lo que había pasado. Hechos capítulo 3, versículo 13 nos dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro estaba recordando a todas esas personas que estaban ahí lo que había sucedido tiempo atrás, unas semanas atrás. Y entonces estaba diciéndole ahí, lo exaltamos un poquito, lo resaltamos, esas palabras: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y les dice: Pilato ya lo había dejado ir, ya había resuelto que era inocente, pero ustedes lo negaron. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cuántas veces tú has pedido a un homicida y has
dado la espalda a Jesucristo? ¿Cuántas veces has negado a Jesucristo? Cuando Dios te ha dado a escoger entre tu pecado y la santidad, ¿cuántas veces has rehusado caminar en esa santidad? ¿Cuántas veces has dicho, prefiero quedarme así, Señor, esclavo de mi pecado, que contigo? ¿Cuántas veces lo has hecho? Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y dice más adelante, más ahora en el versículo 19, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas: Jesucristo había de padecer. Ya estaba escrito, ya estaba en la escritura que había de padecer eso Jesús. El hecho de que estuviera escrito no significa que nosotros teníamos que participar en esa matanza. El hecho de que estuviera escrito no significa que tú sigas negando hasta el día de hoy a Jesucristo con tus acciones. ¿Y qué vas a hacer? Fíjate el consejo del apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Quizás tú por ignorancia, todas esas veces que has tenido la oportunidad de escoger, de hacer lo correcto o lo incorrecto, tú has hecho lo incorrecto en la ignorancia de que a nadie dañas. Hoy entiendes que cuando tú haces eso, estás en esa multitud gritándole: crucifícale, crucifícale. Estás ahí tú también. Si lo has hecho en ignorancia, lo que Dios te dice hoy es: arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto en verdad? ¿O quieres seguir gritándole: crucifícale, no a este, danos a Barrabás? ¿Qué quieres? Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados te quiero terminar de leer este versículo para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Cuando nosotros estamos metidos en los pecados, en una vida desilut, corrompida, en una vida que tú mismo no estás de acuerdo con ella, que te hace daño, una vida egoísta, una vida en la cual no estás contento, te falta algo, estás molesta en todo tiempo, estás molesta en todo lugar. Ahí no hay reposo. En una vida desenfrenada, una vida vacía, no hay reposo, no hay tranquilidad, hay amargura. Pero mira cuál bueno es Dios, que dice: arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, qué bendición es tener el perdón de Dios. Qué bendición es tener el perdón de Dios. Viene una paz a tu alma, una tranquilidad.
Ese coraje contra todos los que están a tu alrededor se va. Se queda una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tiempos de refrigerio. Si tú quieres esos tiempos de refrigerio, si tú entiendes que has menospreciado al justo y has amado al injusto, hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de venir a Cristo. Padre, en todos lados que vemos la Escritura, Señor, tu intención es solamente bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos, Señor. Yo sé, Señor, que muchas de las personas que están aquí, Señor, están hartas y agobiadas de su pecado, Señor. Hay una soledad en su corazón. Hay tristeza, rencor en su corazón, Señor. Y sé que muchos, Señor, han gritado en ese momento: crucifícale, crucifícale. Y con sus acciones, más que con sus palabras, lo han gritado una y otra vez, Señor. Pero Padre, hoy convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Hoy termina tu obra, Señor. Gracias porque tienes buena voluntad con nosotros. En el nombre de Cristo, muchas gracias por este amor tan grande, Señor. Amén. Acércate a Jesús. Revélale qué hay en tu corazón. Y sea honesto con Él y platícale cuántas veces has gritado que no lo quieres a Él, que quieres seguir viviendo tu vida como la has vivido. Verás que después de que platiques con Jesús, Él te ayudará. Estamos despedidos. ¿Tú quieres seguir meditando con Dios? Hazlo. Y si tú tienes que salir, te pido que por respeto a los que se quieren quedar a meditar, lo hagas en silencio. Y si tú quieres seguir hablando con Dios en tu hogar, mi consejo es que puedas estar tranquilo en tu hogar, que no haya distracciones. Dios no se queda aquí. Así que en verdad deseo que puedas tener un encuentro con Él, genuino, sincero y en el Espíritu. Dios te bendiga.